PET Impot, Proyecto Expandes 2014-2, Ingeniería Ambiental. Mariana Sánchez, Juan Carlos Sánchez, Verónica Cuellar, Alexander Garzón, Luisa Fernanda Nigri. La idea del proyecto PET Impot surgió del sistema de refrigeración de alimentos diseñado por Mohamed Bah Abba, quien creó lo que hoy se conoce como refrigerador Pot Impot o SIR, hecho con vasijas de cerámica en África. Por otro lado, Emily Cummins diseñó otro prototipo de refrigeración. Los materiales usados en este diseño fueron un recipiente de plástico, un recipiente metálico con su respectiva tapa y de menor tamaño que el de plástico, una malla metálica, tierra y agua. Al recipiente plástico se le cortaban una serie de huecos circulares, los cuales eran cubiertos con la malla metálica. Luego de esto se introducía la tierra en el espacio vacío entre los dos recipientes y se vertía agua hasta que toda la tierra quedara húmeda. Se debía verter agua 2 veces al día. Por esto, el consumo de agua era muy alto. Este sistema llegó a tener una temperatura interna de 7 grados. En este se refrigeran alimentos. Hoy en día, las neveras convencionales generan una gran cantidad de residuos durante su producción. Si los residuos no son tratados de una manera adecuada, se puede llegar a contaminar las fuentes hídricas o el aire, ya que las pinturas son usadas en forma de aerosol. Tal como dice el informe producido por el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador acerca de la galvanoplastia, la producción de sistemas refrigerantes causa impactos negativos en los factores nivel de ruido y vibraciones, calidad de agua y generación de desechos sólidos. Fuera de esto, utilizan una gran cantidad de energía para su funcionamiento. Si la demanda de esta aumenta, se necesitaría una mayor explotación de minas y un mayor uso de recursos hídricos para la creación de hidroeléctricas, afectando la flora, fauna y otros recursos naturales del lugar donde se lleva a cabo su construcción. El departamento de La Guajira tiene una temperatura que oscila entre los 27 y 35 grados Celsius. El 44,9% de su población corresponde a comunidades indígenas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la tasa de mortalidad de niños entre 1 y 5 años para el 2009 en La Guajira fue de una tasa de 50,46 por 1000 nacidos, convirtiéndolo en el séptimo departamento con mayor tasa de mortalidad. La cobertura de vacunación en La Guajira para el año 2010 era del 85% aproximadamente, ocupando un lugar intermedio entre el rango de los demás departamentos. En Riohacha se presentó una tasa de mortalidad de aproximadamente 38% en los niños de 0 a 5 años. Para esto se debería emplear una inmunización frente a las enfermedades infectocontagiosas. Las áreas rurales de La Guajira requieren de servicios públicos ya que tienen una escasez de estos, en especial el de electricidad, del cual solo el 38,1% de la población rural de esta zona tiene acceso a este, por lo cual se requiere la implementación de un sistema de refrigeración de vacunas que oscile entre 2 y 7 grados centígrados, que use la menor cantidad de energía posible. Este sistema ayudaría a la prevención de algunas enfermedades presentes en La Guajira. El proyecto PET Impot utiliza hidrogel, arena, tierra y agua con sal, ya que se utilizaría agua de mar para su funcionamiento. Mediante el uso del hidrogel, se disminuye la cantidad de agua utilizada, ya que estas permiten la retención de agua por un mayor tiempo. El funcionamiento del sistema refrigerante está fundamentado en el principio de absorción de energía del agua al cambiar de estado, de líquido a gaseoso. En el proceso de cambio de estado, el agua líquida toma energía del ambiente y los alrededores. De esa forma, al crear una barrera que contenga agua líquida, el aire caliente impacta contra la barrera de arena mojada. El agua toma energía del aire entrante para que de ese modo pueda cambiar de estado sin una reacción endotérmica. El agua toma la energía del aire e impide que llegue al centro del sistema refrigerante, en donde se almacenan los alimentos y o medicinas. Para el proyecto PET Impot se realizaron experimentos con 2 prototipos. El primer prototipo constaba de un envase plástico negro con huecos de aproximadamente 2 centímetros de diámetro a su alrededor. A este prototipo se le agregó tierra con hidrogel esférico y luego se le removió el hidrogel. Es importante anotar que este envase plástico contaba con una tapa a la cual también se le realizaron huecos del mismo diámetro. El segundo prototipo constaba de un envase metálico y uno plástico. Al envase plástico se le realizaron huecos alrededor de este con un diámetro aproximado de 4 centímetros. Este sistema contenía arena en vez de tierra.
y en las últimas fechas se le agregó hidrogel esférico. Durante la experimentación realizada en la incubadora a una temperatura de 35 grados centígrados, diferentes factores fueron alterados para ver sus efectos en la temperatura interna del sistema. Por ejemplo, la proporción de tierra hidrogel y arena hidrogel, o el tiempo en que permaneció el sistema dentro de la incubadora. Se recolectaron los datos en una tabla y se realizaron gráficas para poder analizar las diferencias entre temperatura externa e interna. Se pudo ver que los dos prototipos se comportaban de diferente manera. En el primer prototipo se obtuvo un promedio de temperatura interna de 28.88 grados centígrados, una temperatura mínima interna de 25 grados centígrados y una temperatura máxima interna de 32.4 grados centígrados. En este prototipo, la menor temperatura se alcanzó con una proporción de 3 a 7 de hidrogel a tierra. En el segundo prototipo se obtuvo un promedio de temperatura interna de 28,15 grados centígrados, una temperatura mínima interna de 24 grados centígrados y una temperatura máxima interna de 31 grados centígrados. En este, la menor temperatura se consiguió con una proporción de 0 a 1 de hidrogel a arena. Aunque se logró una disminución máxima de 10 grados centígrados en el primer prototipo y de 11 grados centígrados en el segundo prototipo, esto no es suficiente para la refrigeración de vacunas, ya que nos alcanza una temperatura interna de 7 grados centígrados. Se pudo concluir que las variables consumo de agua y temperatura interna son proporcionalmente inversas. Mientras el primer prototipo, que contenía tierra, requería menor consumo de agua, la temperatura interna era mayor. En cambio, mientras el segundo prototipo, que contenía arena, requería mayor consumo de agua, la temperatura interna era menor.